Mi jefe solo sirve para soltar la lana. Ya vivió su vida. La traición más dolorosa. Cuando tu propio hijo solo te ve como una cartera. Nunca imaginé que las palabras más crueles que escucharía en mi vida saldrían de la boca de mi propio hijo. Las oí tan clarito que hasta la fecha, meses después, siguen rebotando en mi cabeza como un pinche eco que no se calla. Mi jefe solo sirve para soltar la lana. Esas 6 palabras, 6 puñaladas clavadas directito en mi corazón de padre. Y lo peor de todo es que las dijo con una frialdad cabrona, con tanta naturalidad, como quien comenta el clima o el resultado del partido de los Pumas. No había dolor en su voz, no había vergüenza, solo había una verdad bien culera que él creía a pie juntillas. Antes de continuar, suscríbete al canal y activa la campanita porque lo que vas a escuchar no te la vas a creer, te lo juro por mi madre. Escuché esas palabras de pura casualidad. O tal vez no fue casualidad, ¿no? Tal vez la vida tiene formas bien misteriosas de mostrarte la verdad justo cuando más la necesitas ver. Estaba en mi propia casa, en el pasillo que da a la sala, a punto de entrar para saludar a mi hijo y a mi nuera que habían venido de visita. Pero me detuve en seco cuando oí mi nombre. Van a hablar de mí, pensé. Y una parte bien ingenua de mí esperaba escuchar algo bonito. Algún recuerdo chido. Alguna palabra de agradecimiento. Qué equivocado estaba, compa. Mi jefe solo sirve para soltar la lana, dijo Marco. Mi hijo, la persona a quien le di todo, absolutamente todo. Y luego agregó, como si no fuera suficiente el primer madrazo. Ya es hora de que nos dé lo que es nuestro. Esa casa está a su nombre, pero nosotros somos sus únicos herederos. ¿Para qué tenemos que esperar a que se petaquee para poder vivir bien? Me quedé paralizado detrás de esa pared. Mi mano temblaba sobre el picaporte. Mi corazón latía tan recio que temí que me cacharan. Pero necesitaba oír más. Necesitaba saber hasta dónde llegaba este desmadre. Entonces escuché la voz de Gabriela, mi nuera, dulce y manipuladora Gabriela, a quien había recibido en mi familia con los brazos abiertos hacía 5 años. Amor, tienes toda la razón. Tu papá ya está grande, tiene 67 años. ¿Para qué necesita una casa tan grande? Podría vivir en un departamentito chiquito. Algo sencillo, y nosotros nos quedaríamos con la casa. Además, con la lana que tiene guardada podría ayudarnos a poner el negocio que queremos. Total, él ya vivió su vida. Ya vivió su vida. Como si yo fuera un mueble viejo que hay que tirar. Como si mis años, mis sacrificios, mi amor de padre no significaran ni madres. Pero lo que vino después fue todavía peor. Mi hijo, mira, Marco, el escuincle al que le enseñé a andar en bici. El adolescente cuyos estudios pagué con tanto esfuerzo. El hombre al que ayudé a conseguir su primer jale. Respondió con palabras que nunca voy a olvidar. Tienes razón, mi amor. Voy a hablar con él. Si no acepta por las buenas, tendremos que buscar otra forma. Conozco a un licenciado que se especializa en estos casos. Podemos declararlo incompetente o algo así. Es viejo. Seguro se le olvidan las cosas, pero lo que pasó después cambió absolutamente todo. Me llamo Roberto Mendoza. Tengo 67 años, aunque muchos me dicen que no los represento. Nací en un pueblito chiquito de Oaxaca, hijo de campesinos que apenas sabían leer y escribir, pero que me enseñaron el valor del trabajo honesto y la dignidad. Desde morro aprendí que en esta vida nada te regalan, que todo se gana con el sudor de la frente y con la cabeza en alto. A los 16 años llegué al DF con una maleta prestada y 50 pesos en la bolsa. No tenía palancas, no tenía familia acá. No tenía nada más que mis 2 manos. Y las ganas de salir adelante, compa. Conseguí chamba como chalán en una tlapalería. Dormía en un cuartito en la azotea que el patrón me prestaba a cambio de que cuidara el negocio en las noches. Comía una vez al día, a veces 2 si había suerte, pero nunca me rajé. Nunca pedí limosna, nunca le robé ni un clavo a esa tlapalería. Con los años aprendí el oficio. Aprendí de materiales de construcción, de cómo tratar a los clientes. El patrón, don Julián, que en paz descanse, vio en mí algo que ni yo mismo sabía que tenía. Potencial. Me fue dando más responsabilidades. Me hizo encargado. Me enseñó sobre proveedores, sobre márgenes de ganancia, sobre cómo llevar un negocio con honradez. Cuando don Julián enfermó, yo ya era prácticamente quien manejaba todo. Y cuando falleció, para sorpresa de todos, incluyendo la mía, me dejó el negocio en su testamento. No tenía hijos y yo había sido como el hijo que nunca tuvo. Así empezó todo para mí, güey.
con un regalo inesperado de un hombre bueno que vio en mí más de lo que yo veía en mí mismo. Le prometí a su tumba que honraría su legado y así lo hice durante 40 años. Conocí a mi esposa Carmen en una fiesta del barrio. Ella era maestra de primaria. Una mujer hermosa, no solo por fuera, sino por dentro. Tenía una sonrisa que iluminaba cualquier cuarto y un corazón tan grande que no le cabía en el pecho. Nos casamos al año de conocernos. Fue una boda sencilla en la parroquia del barrio, con 30 invitados y un banquete modesto. Pero fue perfecta porque ella estaba a mi lado. Carmen me dio 2 hijos. Primero llegó Marco hace 38 años. Recuerdo el día que nació como si fuera ayer. Yo estaba en la sala de espera del hospital, caminando de un lado a otro, fumando cigarro tras cigarro, rezando para que todo saliera bien. Cuando la enfermera salió y me dijo, «Es un varón, sano y hermoso». Lloré como escuincle. Lloré de alegría, de alivio, de emoción pura. 3 años después llegó Daniela, mi princesa. 2 hijos perfectos, una familia completa. Carmen y yo trabajamos sin descanso para darles todo lo que nosotros no tuvimos. Marco fue a las mejores escuelas. Tuvo clases de inglés, de computación, de todo lo que podía necesitar para sobresalir en la vida. Daniela estudió medicina, su gran sueño desde morra, y hoy es doctora en un hospital importante de la ciudad. Estoy tan orgulloso de ella que a veces me duele el pecho nomás de pensarlo. Compramos esta casa hace 30 años. Era más grande de lo que necesitábamos. Lo admito, pero Carmen soñaba con tener un jardín donde los chavos pudieran jugar. Con un comedor grande donde pudiéramos reunir a toda la familia los domingos, con habitaciones suficientes para que cada hijo tuviera su espacio. Nos endeudamos hasta el cuello para comprarla, pero valió cada sacrificio. Cada ladrillo de esta casa fue puesto con amor. Cada ventana fue elegida pensando en la luz que entraría. Cada árbol del jardín fue plantado con nuestras propias manos. Carmen falleció hace 4 años. Cáncer, una palabra tan chiquita que encierra tanto dolor. Luchó como una guerrera durante 2 años, con una valentía que me dejaba sin aliento. Nunca se quejó, nunca perdió esa sonrisa que tanto amaba. Hasta el último día me dijo que me amaba. Me agradeció por los años felices que habíamos compartido. Me hizo prometer que seguiría adelante, que no me dejaría vencer por la tristeza. Su muerte me destrozó, compa. Hay días en que todavía olvido que ya no está y preparo café para 2. Hay noches en que me despierto y extiendo el brazo hacia su lado de la cama solo para encontrar el vacío. Pero seguí adelante porque se lo prometí, porque ella me conocía mejor que nadie, y sabía que si no me hacía prometerlo, yo me habría dejado morir con ella. Marco estuvo presente durante la enfermedad de su mamá. Venía al hospital, la visitaba, traía flores. Parecía el hijo perfecto, el hijo amoroso. Conoció a Gabriela justo después del funeral. Ella apareció en su vida en un momento de vulnerabilidad y él se aferró a ella como un náufrago a un salvavidas. Se casaron al año. A mí me pareció muy rápido, pero ¿qué podía decir? Él era un adulto, tenía derecho a rehacer su vida. Y Gabriela parecía buena persona al principio. Qué equivocado estaba. Qué ciego estuve todo este tiempo, güey. Era un sábado de octubre. Lo recuerdo perfecto porque era el cumpleaños de Carmen. Y como cada año desde su muerte, había pasado la mañana en el panteón llevándole sus flores favoritas, las rosas amarillas, hablándole como si todavía pudiera escucharme. Le conté que extrañaba su risa, que la casa se sentía demasiado grande sin ella, que los domingos ya no sabían igual sin su comida. Le conté también que Marco vendría hoy, aunque no mencioné que hacía casi 2 meses que no lo veía. No quería preocuparla, aunque ella ya no estuviera aquí para preocuparse. El cielo estaba despejado ese día, de un azul brillante que Carmen siempre amaba. Ella decía que los cielos azules eran señal de que Dios estaba de buen humor. Volví a casa cerca del mediodía, con el sol calentándome la espalda mientras caminaba por el jardín que ella tanto cuidó. Los rosales que plantamos juntos seguían floreciendo, aunque ya no con la misma exuberancia de cuando ella los atendía cada mañana. Entré por la puerta principal y la casa me recibió con su silencio habitual. Un silencio que antes me molestaba pero al que me había acostumbrado con los años. Abrí las ventanas de la sala para que entrara el aire fresco y la luz dorada de octubre inundó el espacio, haciendo brillar el polvo que flotaba en el aire. Todo estaba limpio, ordenado. Yo mismo me encargaba de mantener la casa impecable, tal como a Carmen le gustaba. Fui a la cocina y saqué el pollo que había dejado marinándose desde la noche anterior. Era la receta especial de Carmen.
la que hacía los domingos cuando los chavos eran chiquitos. Pollo con hierbas, ajo, limón y un toque secreto de comino que ella decía que había aprendido de su abuela. Marco siempre había sido fanático de ese pollo. De niño podía comerse 3 piezas sin bronca. Pensé que tal vez preparándole su comida favorita podríamos recuperar algo de esa cercanía que sentía que se había perdido en los últimos años. Mientras cocinaba, puse música suave en la radio. Boleros viejos, de esos que Carmen y yo bailábamos en la sala cuando los chavos ya estaban dormidos. Me sorprendí tarareando mientras pelaba las papas, algo que no había hecho en mucho tiempo. Había una sensación de anticipación en el aire, casi de felicidad. Mi hijo vendría a visitarme. Comeríamos juntos, platicaríamos, sería como antes. Puse la mesa con cuidado especial. Saqué el mantel de lino blanco que solo usábamos en ocasiones importantes, el que Carmen bordó a mano durante nuestro primer año de casados. Coloqué las copas de cristal que nos regalaron en nuestra boda, las que habían sobrevivido 40 años de uso cuidadoso. Doblé las servilletas como Carmen me enseñó, en triángulos perfectos. Hasta corté algunas rosas del jardín y las puse en el florero del centro de la mesa. El reloj marcaba la 1:30 cuando terminé de preparar todo. Marco había dicho que llegarían a las 2. Revisé la cocina una vez más, asegurándome de que todo estuviera perfecto. El pollo en el horno, las papas hirviendo, la ensalada fresca en la nevera. Había preparado también el postre favorito de Gabriela, un tiramisú que había visto en un programa de cocina y que me tomó toda la mañana del viernes hacer. Me cambié de ropa, poniéndome una camisa limpia, la azul claro que Daniela me había regalado en mi último cumpleaños. Me peiné con cuidado. Me eché un poco de la loción que Carmen solía decir que me hacía oler a hombre distinguido. Me miré en el espejo del pasillo y vi a un hombre de 67 años que todavía se mantenía derecho. Con algunas arrugas sí, con canas sí, pero con la dignidad intacta. A las 2 en punto exacta sonó el timbre. Me sorprendió que tocaran el timbre. Marco tenía llaves de la casa, siempre las había tenido, pero tal vez las había olvidado, pensé. Caminé hacia la puerta con una sonrisa en el rostro, con el corazón acelerado de la emoción de ver a mi mijo. Abrí la puerta y ahí estaba Marco, alto, bien parecido, vestido con ropa cara que yo no le conocía. Un suéter de marca, pantalones que se veían italianos, zapatos que brillaban como espejos. A su lado, Gabriela, con un vestido ajustado, tacones altos, maquillaje impecable y ese perfume caro que llenó el recibidor en cuanto entraron. Llevaba lentes de sol de diseñador que no se quitó hasta estar dentro de la casa. «Jefe», dijo Marco y me dio un abrazo rápido, casi mecánico. Sus brazos me tocaron pero no me sostuvieron. Fue un abrazo de compromiso, no de afecto. Lo noté inmediatamente pero decidí ignorarlo. «Hijo, qué gusto verte», dije. Y mi voz salió más emocionada de lo que pretendía. «Gabriela, qué linda te ves». Gabriela me dio 2 besos en las mejillas, pero sus labios apenas rozaron mi piel. «Hola, suegro. Gracias por recibirnos». Su voz era dulce, pero algo en ella sonaba forzado, como una actriz recitando líneas. «Pasen, pasen. Tengo todo listo. Preparé el pollo que te gusta, Marco. El de tu mamá». Vi algo cruzar por el rostro de Marco. Algo parecido a la incomodidad, pero desapareció tan rápido que pensé que lo había imaginado. Entraron a la sala y noté cómo sus ojos recorrían el espacio. No era la mirada de alguien que regresa a un hogar familiar. Era la mirada de alguien que evalúa, que calcula, que mide. Gabriela tocó el respaldo del sofá, pasó su mano por la repisa de la chimenea, miró el techo con expresión analítica. «La casa se ve bien, jefe», dijo Marco, pero había algo extraño en su tono. «¿La mantienes tú solo?» «Sí, claro. Limpio cada semana. Hago las reparaciones menores yo mismo. Ya sabes que tu mamá me enseñó a ser ordenado. Es mucho trabajo para un hombre de tu edad», dijo Gabriela, y se sentó en el sofá como si estuviera probándolo. «Esta sala es enorme. ¿Para qué necesitas tanto espacio?» La pregunta me pareció extraña, pero la ignoré. «Es la casa familiar. Aquí crecieron ustedes. Tiene buenos recuerdos. Los recuerdos no pagan las cuentas», murmuró Gabriela. Pero cuando la miré me sonrió inocentemente. «Bueno», dije frotándome las manos con nerviosismo que no entendía. «Vamos a comer. Debe estar todo listo». Nos sentamos a la mesa. Yo había planeado sentarme en la cabecera como siempre, con Marco a mi derecha y Gabriela a mi izquierda, como en las cenas familiares de antes. Pero Gabriela se sentó en la cabecera opuesta, la que había sido el lugar de Carmen. Sin preguntar, Marco tomó el asiento a su lado. Serví la comida con cuidado. El pollo estaba perfectamente dorado, jugoso, olía maravillosamente.
Las papas estaban en su punto, la ensalada fresca y colorida. Me sentí orgulloso del resultado. «Se ve bien, jefe», dijo Marco. Pero apenas probó un bocado antes de sacar su celular y empezar a revisar mensajes. Gabriela comió delicadamente, cortando pedazos chiquitos, masticando lentamente. Pero su atención estaba en todas partes menos en la comida. Miraba los cuadros de las paredes, las cortinas, la lámpara del comedor. Yo intentaba hacer conversación. «¿Cómo va la chamba, hijo?» «Bien», respondió sin levantar la vista del celular. «¿Y tú, Gabriela? ¿Cómo está tu jale en la empresa de marketing?» «Renuncié hace 3 meses. No me valoraban». «Oh, lo siento. ¿Estás buscando algo nuevo?» «Estoy considerando mis opciones», dijo vagamente y volvió a mirar alrededor de la habitación. El silencio se instaló en la mesa. Un silencio incómodo, denso, muy diferente de los almuerzos familiares que yo recordaba. Intenté llenar ese silencio con más preguntas, con anécdotas, con lo que fuera. Les conté sobre la tlapalería, sobre un cliente que había venido buscando exactamente el mismo tipo de bisagras que vendíamos hace 30 años. Les hablé del clima, del jardín, de lo bien que estaban creciendo los jitomates este año. Marco respondía con monosílabos. Gabriela sonreía educadamente, pero su mente estaba claramente en otro lado. Me sentí como un anfitrión desesperado tratando de entretener a invitados aburridos, cuando lo único que quería era tener una comida familiar normal con mi hijo. Cuando terminamos, recogí los platos y serví el postre. El tiramisú se veía hermoso, con su capa perfecta de cacao en polvo. Gabriela probó un bocado. «Está bueno», dijo sin emoción, aunque un poco dulce para mi gusto. Me tragué la decepción. «A la próxima le pongo menos azúcar». «No te preocupes», dijo dejando la cuchara. «Ya estoy llena de todos modos». Preparé café. El café cargado que a Marco siempre le gustaba. Lo serví en las tacitas especiales, con el azúcar y la crema al lado. Nos movimos a la sala. Yo me senté en mi sillón habitual, el que había sido mío durante 30 años. Gabriela y Marco se acomodaron en el sofá, ella recostándose contra él de una manera que parecía territorial, posesiva. Hubo un momento de silencio mientras todos bebíamos nuestro café. Entonces Gabriela sacó su celular y empezó a escribir mensajes. Marco también sacó el suyo. Yo me quedé sentado, sosteniendo mi taza, sintiéndome invisible en mi propia casa. ¿Sabían que Daniela llamó el otro día?, dije intentando una vez más iniciar conversación. «Está pensando en venir a visitarme el próximo mes». «Qué bien», dijo Marco sin levantar la vista. «Dice que le está yendo muy bien en el hospital. Acaba de publicar un artículo en una revista médica importante». Ella siempre pregunta por ti, Marco. Dice que hace meses que no hablan». Eso captó su atención. Levantó la vista del celular, pero su expresión era defensiva. «He estado ocupado, jefe. No todos tenemos tiempo libre como Daniela. Ella tampoco tiene mucho tiempo libre. Es doctora, trabaja turnos de 12 horas, pero siempre encuentra tiempo para llamar a su jefe». No sé por qué dije eso. No pretendía que sonara como un reproche, pero así salió. Vi cómo la mandíbula de Marco se tensaba. «Bueno, Daniela siempre fue tu favorita de todos modos». La frase quedó flotando en el aire, cargada de un resentimiento que no sabía que existía. «Eso no es cierto, Marco. Los quiero a los dos por igual». «Como digas», murmuró volviendo a su celular. Gabriela puso su mano en el muslo de Marco. Un gesto de apoyo, pero también de complicidad. No sabía qué pensar. «Bueno», dije finalmente, cansado de la tensión. «Voy a lavar los trastes. Ustedes quédense aquí. Relájense». Me levanté y fui a la cocina. Mientras lavaba las tazas, escuché sus voces en la sala. Hablaban en voz baja, pero la casa tenía una acústica extraña que a veces llevaba los sonidos de la sala hasta la cocina. No podía distinguir las palabras, solo el murmullo de una conversación seria, casi conspiradora. Terminé de lavar y me sequé las manos. Pensé en volver a la sala, pero algo me detuvo. Ese instinto que uno desarrolla con los años, esa sensación de que algo no está bien. Me quedé en el pasillo, cerca de la puerta de la cocina, sin hacer ruido. Y entonces los escuché claramente. Habían subido la voz sin darse cuenta. O tal vez pensaban que yo no podía oírlos por el ruido del agua. Pero el agua ya no corría, y yo podía escuchar cada palabra. Y entonces lo escuché. Las palabras que cambiarían mi vida para siempre. «Mi jefe solo sirve para soltar la lana». La voz de Marco, mi hijo, diciendo esas palabras con una frialdad que me heló la sangre. Me apoyé contra la pared del pasillo, sintiendo que las piernas me temblaban.
Mi mano buscó apoyo en el marco de la puerta. El corazón me latía tan fuerte en los oídos que temí que me cacharan desde la sala. Pero no podía moverme. No podía hacer un ruido. Necesitaba escuchar más. Necesitaba saber si había entendido bien, si mis oídos me estaban traicionando, si esto era alguna pesadilla de la que despertaría en cualquier momento. Ya es hora de que nos dé lo que es nuestro, continuó Marco. Y en su voz había algo que nunca antes había escuchado. Algo duro, algo resentido, algo que me asustó profundamente. Esa casa está a su nombre, pero nosotros somos sus únicos herederos. ¿Para qué tenemos que esperar a que se petaquee para poder vivir bien? Ya tiene 67 años, casi 70. No va a vivir para siempre. Cerré los ojos, apretándolos fuerte, como si eso pudiera hacer desaparecer lo que estaba escuchando. Pero las palabras seguían llegando, claras y devastadoras. Amor, tienes toda la razón. Era la voz de Gabriela, suave pero determinada, como miel envenenada. Tu papá ya está grande. Es un viejo. ¿Para qué necesita una casa de 4 recámaras, 2 baños, un jardín enorme? Está solo. No tiene sentido. Podría vivir perfectamente en un departamento chiquito, algo sencillo. De esos estudios de un solo ambiente. Hay muchos edificios para personas mayores, con servicios incluidos. Enfermeras si las necesita. Exacto, dijo Marco, y pude imaginarlo asintiendo. Y nosotros nos quedaríamos con esta casa. Es perfecta para cuando tengamos hijos. 4 recámaras, una para nosotros, una para cada escuincle y una de estudio. El jardín para que jueguen. ¿Y has visto cuánto valen las casas en esta zona?, respondió Gabriela y su voz tenía un tono de excitación apenas contenida. Las he estado investigando. Las casas en esta calle se están vendiendo en mínimo 4 millones de pesos. Algunas hasta en 5 millones. Con esa lana podríamos poner el restaurante que queremos. Invertir. Vivir bien. Muy bien. 4 millones. 5 millones. Hablaban de mi casa. La casa que compré con Carmen. La casa donde nacieron mis hijos. Como si fuera una transacción comercial. Como si los recuerdos no tuvieran valor. Como si las paredes no guardaran décadas de amor, de risas, de lágrimas, de vida. Pero no es solo la casa, dijo Gabriela y su voz bajó un tono, volviéndose más conspiradora. Tu papá trabajó toda su vida, ¿verdad? Tiene la tlapalería que debe valer una fortuna. Tiene ahorros, lo sé. He visto los estados de cuenta que a veces deja en el estudio. Tiene por lo menos 2 millones en el banco. Probablemente más. Tiene inversiones. Tu papá es un hombre rico, Marco. Y toda esa lana está ahí sin usarse. Mientras nosotros tenemos que chambear como burros para pagar un alquiler miserable. Es cierto, suspiró Marco. A veces pienso en todo lo que él tiene y lo que nosotros no tenemos y me da coraje. Chambeé para él en la tlapalería cuando era morro. ¿Te acuerdas? Me pagaba una miseria. Decía que era para enseñarme el valor del dinero. Mientras tanto, él se quedaba con todas las ganancias. Eso no era verdad. Le pagaba el salario justo para su edad y experiencia. Y dejé de darle chamba cuando descubrí que llegaba tarde, que no cumplía con sus responsabilidades, que los clientes se quejaban de su actitud, pero nunca se lo eché en cara. Nunca lo humillé diciéndole que lo había despedido. Le dije que era mejor que buscara su propio camino, que encontrara algo que realmente le latiera. Tu papá es egoísta, dijo Gabriela con convicción. Perdona que lo diga así, amor, pero es la verdad. Es un viejo egoísta que se aferra a todo lo que tiene como si se lo fuera a llevar al otro lado. Y mientras tanto, sus hijos, su propia sangre, tienen que sufrir. ¿Sufrir? Las palabras casi se me escaparon de la boca. Quise entrar a esa sala y gritarles. ¿Sufrir? ¿Le llamas sufrir a tener un techo sobre tu cabeza, comida en tu mesa, un jale estable? ¿Sabes lo que es realmente sufrir? Es llegar a una ciudad sin conocer a nadie, sin tener dónde dormir, sin saber si vas a comer mañana. Eso es sufrir, compa. Pero me quedé en silencio, paralizado, escuchando. Tienes razón, dijo Marco. Y lo peor es que él ya vivió su vida, ya tuvo su matrimonio, su familia, sus años de juventud. Ya disfrutó todo lo que tenía que disfrutar. Ahora nos toca a nosotros. Es nuestro turno de vivir. Ya vivió su vida. Las palabras me atravesaron como una bala. ¿Qué significaba eso? ¿Que a los 67 años ya no tengo derecho a vivir? ¿Que debo apartarme y esperar la muerte para que ellos puedan disfrutar de lo que chambeé toda mi vida? El problema es que es necio, continuó Marco. Mi jefe es un hombre difícil, sentimental. Se aferra a esta casa como si fuera un museo. Cada mueble tiene una historia. Cada cuadro es un recuerdo.
No va a querer venderla fácilmente. Entonces tendremos que convencerlo, dijo Gabriela, y en su voz había una determinación que me asustó. O encontrar otra manera de conseguir lo que necesitamos. Hubo un silencio largo, pesado. Y luego Marco habló de nuevo, su voz más baja, más calculadora. Tú conoces licenciados, ¿verdad? De tu jale anterior. Conozco algunos, respondió Gabriela. ¿Por qué? Debe haber alguna forma legal de, no sé, de tomar control de sus finanzas. Por su propio bien, claro. Es viejo. A veces se le olvidan cosas. Lo he notado. Repite las mismas historias una y otra vez. El otro día no recordaba si había cerrado la llave del gas o no. Eso era mentira. Marco había venido solo una vez en los últimos 3 meses. Y yo tenía una memoria excelente. Todavía manejaba todos los aspectos de mi tlapalería. Llevaba las cuentas en mi cabeza. Recordaba los precios de cientos de productos diferentes. ¿Estás pensando en declararlo incompetente?, preguntó Gabriela. Y en su voz había interés, casi entusiasmo. Es una opción, dijo Marco lentamente. Si pudiéramos demostrar que ya no puede cuidar de sí mismo, que su mente está fallando, podríamos conseguir una tutela. Entonces yo tomaría control de todo, la casa, la lana, las propiedades, la tlapalería, todo. Pero tu papá se ve bien, objetó Gabriela. Está lúcido. Cocina, limpia, maneja. No va a ser fácil convencer a un juez de que está incompetente. Conozco a un doctor, dijo Marco. Martínez. Fuimos a la universidad juntos. Me debe algunos favores. Podría conseguir que firme un certificado médico diciendo que mi jefe muestra signos de demencia senil, que no está capacitado para manejar sus propios asuntos. Un certificado falso. Querían falsificar un certificado médico para declararme incompetente, para robarme mi autonomía, mi dignidad, mi vida entera. Eso es brillante, dijo Gabriela. Y pude escuchar la sonrisa en su voz. Y una vez que tengas la tutela, ¿qué harías? Primero venderíamos esta casa. Le buscaríamos un lugar chiquito, barato, uno de esos asilos de ancianos decentes pero económicos. Con la lana de la venta pondríamos el restaurante. También tomaría control de la tlapalería. Podría venderla o ponerla a mi nombre directamente. ¿Y tu hermana?, preguntó Gabriela. Daniela va a hacer preguntas. Marco se rió, una risa amarga, sin humor. Daniela está en Guadalajara, a 5 horas de distancia. Apenas viene a visitarlo una vez al mes. Para cuando se entere de todo, ya estará hecho. Y de todos modos, ella siempre fue la favorita de mi jefe. Probablemente él le dejará algo a ella en su testamento. Pero nosotros nos quedaremos con lo mejor, con lo que realmente vale. Perfecto, dijo Gabriela. ¿Y cuánto tiempo crees que tome todo esto? Unos 3 o 4 meses si todo sale bien. Primero hay que conseguir el certificado médico. Luego presentar los papeles ante un juez. El proceso legal puede tomar su tiempo, pero para fin de año podríamos tener el control total. Para fin de año, repitió Gabriela con satisfacción. Justo a tiempo para las fiestas. Podríamos hacer una gran fiesta de inauguración del restaurante en enero. Hablaban de mi vida como si estuvieran planeando unas vacaciones. Con esa misma ligereza. Con esa misma falta de consideración por lo que sus palabras significaban. Hay solo un problema, dijo Marco. Y su voz se volvió más seria. Mi jefe no es tonto. Es viejo, sí, pero no es pendejo. Si empezamos a presionarlo demasiado, si sospecha algo, podría actuar, podría cambiar su testamento, podría hablar con su propio licenciado, podría hacer más difícil todo esto. Entonces tenemos que ser inteligentes, dijo Gabriela. Tenemos que seguir visitándolo, siendo amables, haciéndole creer que nos importa. Mientras tanto, preparamos todo detrás de escenas. Y cuando esté todo listo, actuamos rápido antes de que pueda reaccionar. Tienes razón, dijo Marco. Voy a llamar a Martínez esta semana. Voy a empezar a investigar licenciados especializados en estos casos. Y voy a venir a visitar a mi jefe más seguido para que no sospeche nada. Perfecto. Amor. La voz de Gabriela era de pura satisfacción. En 1 año estaremos viviendo aquí. Esta será nuestra casa. Todo será nuestro. Todo nuestro, repitió Marco. Hubo un momento de silencio. Luego escuché el ruido de un beso. Estaban celebrando el robo de mi vida. Me aparté de la pared, moviéndome lentamente, silenciosamente, de regreso a la cocina. Mis piernas apenas me sostenían. Mi corazón latía tan fuerte que pensé que me iba a dar un infarto allí mismo, en el pasillo de mi propia casa, mientras mi hijo planeaba robarme todo.
Me apoyé contra el fregadero, aferrándome al borde con ambas manos. El metal frío me ancló a la realidad. Esto estaba pasando. No era un sueño, no era una pesadilla, era real, horrible y completamente real. Mi hijo, el bebé que sostuve en mis brazos hace 38 años. El niño al que enseñé a andar en bici, a quien llevé a su primer día de escuela, a quien consolé cuando la morra que le gustaba lo rechazó, el adolescente por el que me desvelé cada noche preocupándome por sus calificaciones, por sus amistades, por su futuro. El joven al que ayudé a conseguir su primer jale, su primer departamento, su primer coche. Ese hijo, mi hijo, quería destruirme. Cerré los ojos y vi el rostro de Carmen, mi esposa, mi compañera, mi amor. ¿Qué diría ella si pudiera escuchar esto? Carmen, que adoraba a Marco, que siempre lo defendía, que decía que solo necesitaba tiempo para madurar. Carmen, que murió creyendo que había criado a un buen hombre. Carmen, susurré en la cocina vacía. Carmen, mi amor, ¿qué hago? No sé cómo arreglar esto. Nuestro hijo me odia. Y no sé por qué. Le di todo lo que tú y yo nunca tuvimos. ¿Y para qué? Para que me vea como un estorbo. Hablaba con ella como si pudiera escucharme. Como si en algún lugar del universo su espíritu pudiera oír mi dolor y enviarme alguna señal, alguna respuesta, algún consuelo. No hubo respuesta. Solo el silencio de la tarde. Escuché pasos acercándose. Rápidamente abrí la llave del agua, pretendiendo que estaba lavando algo. Respiré profundo, intentando controlar mi rostro, mi expresión, mis manos temblorosas. Jefe, la voz de Marco sonó desde la puerta de la cocina. Ya nos vamos. Tenemos que hacer unas cosas. Me sequé las manos lentamente, dándome tiempo para componer mi rostro. Cuando me volteé, forcé una sonrisa que esperaba se viera natural. Tan pronto, apenas llegaron. Sí, lo siento. Se nos olvidó que teníamos una cita. La mentira salió de sus labios tan fácilmente, como si mentirle a su jefe fuera lo más natural del mundo. Caminamos hacia la puerta principal. Gabriela ya estaba allí, retocándose el maquillaje en el espejo del recibidor. Cuando me vio, me sonrió. Una sonrisa dulce, falsa, que ahora podía ver exactamente por lo que era. Gracias por la comida, suegro. Estaba deliciosa. Me alegra que les haya gustado, dije. Y mi voz sonó extrañamente normal, como si no acabara de descubrir una traición monumental. Marco me dio otro de esos abrazos rápidos, sin sentimiento. Nos vemos pronto, jefe. Te llamo esta semana. Claro, hijo. Cuando quieras. Los vi caminar hacia su carro. Un BMW nuevo que yo no había visto antes. Probablemente financiado hasta el tope. Pensé amargamente. Se subieron. Marco encendió el motor. Gabriela se puso los lentes de sol. No miraron hacia atrás. Me quedé en el umbral de la puerta, viéndolos alejarse por la calle. El rugido del motor se fue apagando hasta desaparecer. El silencio volvió. Cerré la puerta lentamente. Pasé el cerrojo. Apoyé mi espalda contra la madera y finalmente, dejé caer la máscara. Las lágrimas vinieron. Lágrimas calientes, amargas, que rodaron por mis mejillas sin control. Lágrimas por el hijo que había perdido. Porque esto era una pérdida. Compa, tal vez peor que una muerte, porque cuando alguien muere te quedan los buenos recuerdos. Pero esto contaminaba todo. Cada recuerdo feliz ahora estaba manchado con la duda. ¿Me quiso alguna vez o siempre fui solo un medio para un fin? Me deslicé por la puerta hasta quedar sentado en el suelo del recibidor. En mi propia casa, llorando como no había llorado desde el día que enterré a Carmen. Y en ese momento, sentado en el suelo con el corazón destrozado y la vida que conocía desmoronándose a mi alrededor, tomé una decisión. No iba a ser una víctima. No iba a permitir que me robaran todo lo que había construido. No iba a dejar que me declararan incompetente. Que me encerraran en un asilo. Que me quitaran mi dignidad. Carmen no me crió para ser débil. Don Julián no me enseñó a rajarme. Yo no había llegado de mi pueblo con nada y construido todo esto para entregárselo sin pelear a alguien que no lo valoraba. Si Marco quería guerra, la tendría. Pero sería una guerra que yo ganaría. Porque tenía algo que él no tenía. Experiencia e inteligencia, y la determinación de un hombre que ha perdido todo menos su dignidad y que está dispuesto a hacer lo que sea necesario para proteger lo que es suyo. Me levanté del suelo, me sequé las lágrimas, me miré en el espejo del recibidor. Vi a un hombre de 67 años con los ojos rojos. Sí,
pero también con una nueva determinación en la mirada. Esta era mi casa, mi lana, mi vida. Y nadie, ni siquiera mi propio hijo, me la iba a quitar. Esa noche no dormí ni un solo minuto. Me quedé sentado en el sillón de la sala, el mismo donde Carmen solía sentarse a tejer mientras veíamos la tele juntos. La casa estaba en silencio absoluto. Un silencio que me pesaba, que me asfixiaba, que amplificaba cada pensamiento en mi cabeza. Las fotografías en las paredes me observaban como testigos mudos. Marco en su graduación de la prepa, con esa sonrisa orgullosa y el birrete chueco. Marco en su primer día de universidad, cargando cajas hacia su dormitorio. Marco y Gabriela el día de su boda, ella de blanco, él con ese traje que yo pagué. Cada fotografía era ahora una acusación, una mentira enmarcada. Repetí cada palabra de esa conversación una y otra vez, como una grabación atascada en mi mente. Mi jefe solo sirve para soltar la lana. La frase volvía, insistente, dolorosa, imposible de silenciar. Intenté buscarle otro significado, otra interpretación. Tal vez era una broma de mal gusto, tal vez lo había malinterpretado, tal vez el contexto era diferente. Pero por más vueltas que le daba, la verdad era clara, cristalina, devastadora. Mi hijo quería que yo desapareciera para poder quedarse con todo lo mío. Me levanté del sillón cerca de las 3 de la mañana. Mis rodillas crujieron. Caminé hacia la cocina, preparé café, aunque sabía que no lo necesitaba, que el insomnio ya me tenía bien despierto, pero necesitaba hacer algo con mis manos, algo normal, algo rutinario que me recordara que todavía estaba vivo, que esto era real. El café llenó la cocina con su aroma, un aroma que me recordó a miles de mañanas con Carmen. Ella siempre decía que el café tenía que estar cargado, bien cargado, para enfrentar el día. Un café aguado es como una promesa débil, decía mientras lo preparaba. No sirve para nada. Me senté en la mesa de la cocina con mi taza aumente. La misma mesa donde Marco hacía su tarea de niño. La misma mesa donde Daniela estudiaba para sus exámenes de medicina hasta la madrugada. La misma mesa donde Carmen y yo tomábamos café cada domingo mientras planeábamos la semana. Ahora estaba solo en esa mesa. Completamente solo. ¿Dónde había fallado como padre? La pregunta me perseguía. Me torturaba. Revisé mi vida entera en esas horas de oscuridad. Cada decisión, cada momento, cada elección que había hecho como padre. ¿Fui demasiado generoso con Marco? Carmen siempre decía que yo era muy blando con él. Cuando tenía 8 años y rompió la ventana del vecino con una pelota, yo pagué el daño sin hacerle dar la cara al vecino. Carmen dijo que debía enseñarle responsabilidad, pero yo pensé, es solo un escuincle, ya aprenderá. Cuando tenía 15 años y reprobó 3 materias porque prefería salir con sus cuates en lugar de estudiar, yo contraté maestros particulares caros para que lo ayudaran. Carmen dijo que debía dejarlo sufrir las consecuencias, repetir el año, aprender la lección. Pero yo pensé, no quiero que se atrase. Lo voy a ayudar esta vez. Cuando tenía 20 años y chocó el carro que le había regalado, manejando pedo después de una fiesta, yo pagué la reparación completa. 15,000 pesos. Carmen lloró esa noche. Lo estás malcriando, me dijo. Le estás enseñando que no hay consecuencias para sus acciones. Pero yo pensé, es mi hijo. Cometió un error. Todos cometemos errores. Cuando tenía 25 años y perdió su chamba por llegar tarde repetidamente, yo lo mantuve durante 6 meses. Le di lana para su renta, para su comida, para sus salidas. No le pedí que buscara jale de mesero o de lo que fuera mientras tanto. No le pedí que contribuyera con nada. Solo le dije, tómate tu tiempo. Busca algo que te guste. Cuando tenía 28 años y quiso poner un negocio de importación de electrónicos sin tener experiencia alguna, yo invertí 300,000 pesos. El negocio quebró en un año. 300,000 pesos perdidos. Nunca me los pagó. Nunca se ofreció a pagármelos. Y yo nunca se los reclamé porque pensé, es una inversión en su futuro. Algún día me lo va a agradecer. Cada vez que Carmen sugería que fuera más duro con él, que le pusiera límites, que le enseñara a ganarse las cosas, yo decía, es nuestro hijo, tenemos que apoyarlo. Y ella me miraba con esos ojos sabios y preocupados, y yo sabía que ella tenía razón, pero me negaba a aceptarlo. Con Daniela fue diferente. A ella le exigí más. Cuando quería algo, tenía que ganárselo. Cuando reprobó un examen de matemáticas en la secundaria, la hice estudiar por su cuenta hasta que entendiera. No contraté maestro particular. Cuando quiso un coche,
Le dije que tenía que ahorrar la mitad. Y yo pondría la otra mitad. Cuando estudió medicina, yo pagué la universidad. Sí. Pero ella chambeaba medio tiempo en una cafetería para sus gastos personales. ¿Por qué traté a mis hijos tan diferente? La respuesta me avergonzaba ahora. Marco era mi primer hijo, mi hijo varón, el que llevaría mi apellido. En mi cabeza, sin siquiera darme cuenta, yo había puesto expectativas diferentes. Con él fui blando porque quería que me quisiera. Con Daniela fui más estricto porque pensé que las mujeres necesitan ser fuertes para sobrevivir en este mundo. Qué equivocado estuve, compa. Daniela, con toda la exigencia que le puse, creció fuerte, independiente, exitosa, y me amaba genuinamente. Marco, con toda la generosidad que le di, creció dependiente, resentido, y me veía como un banco. Carmen lo sabía. Carmen lo vio, y yo no la escuché. Me levanté de la mesa y caminé hacia nuestro dormitorio. Nuestro, aunque ahora solo era mío. Abrí el closet donde todavía guardaba la ropa de Carmen. No había podido deshacerme de ella. Su olor todavía permanecía débilmente en las telas. Saqué su suéter favorito, ese de lana azul que siempre usaba los domingos. Lo sostuve contra mi pecho y finalmente, después de 4 años de contenerme, de ser fuerte, de seguir adelante como ella me pidió, me derrumbé completamente. Lloré abrazado a ese suéter. Lloré por Carmen. Lloré por el hijo que creí tener y que nunca existió. Lloré por los años de esfuerzo y sacrificio que ahora se sentían vacíos. Lloré por la soledad abrumadora de darme cuenta de que estaba completamente solo en el mundo. Carmen, dije entre sollozos. Carmen, mi amor, te necesito. No sé qué hacer. No sé cómo arreglar esto. Nuestro hijo me odia. Y no sé por qué. Le di todo. Todo lo que tú y yo nunca tuvimos. ¿Y para qué? Para que me vea como un estorbo. Hablaba con ella como si pudiera escucharme. Como si en algún lugar del universo su espíritu pudiera oír mi dolor y enviarme alguna señal. Alguna respuesta. Algún consuelo. No hubo respuesta. Solo el silencio de la madrugada. Volví a la sala con el suéter de Carmen todavía en mis manos. Me senté en el sillón y empecé a recordar. Recordé el día que Marco nació. Ese momento perfecto cuando la enfermera lo puso en mis brazos por primera vez. Tan chiquito, tan frágil, tan perfecto. Yo había jurado en ese momento que sería el mejor padre del mundo, que él nunca sufriría lo que yo sufrí, que nunca sabría lo que era pasar hambre o frío o miedo. Lo había cumplido. Tal vez demasiado bien. Recordé su primer día de escuela. Carmen lo había vestido con su uniforme nuevo. Él estaba nervioso, aferrándose a mi mano. ¿Te vas a ir, jefe?, me preguntó con lagrimitas en los ojos. No te vayas. Y yo me quedé parado afuera del salón durante la primera hora, solo para que él supiera que estaba ahí. Recordé cuando cumplió 10 años y pidió una bicicleta carísima que no podíamos pagar realmente. Chambeé turnos extra durante 2 meses para comprarla. La envolvimos y la pusimos en la sala. Cuando bajó en la mañana de su cumpleaños y la vio, gritó de alegría y me abrazó tan fuerte. «Eres el mejor jefe del mundo», dijo. Recordé su graduación de la universidad. Yo estaba en primera fila con Carmen a mi lado, los dos llorando de orgullo cuando llamaron su nombre. Había estudiado administración de empresas, no con grandes calificaciones, pero terminó. Y yo pensé, lo logró, mi hijo lo logró. Recordé su boda. Pagué casi todo. La iglesia, el salón, la comida, la banda, el viaje de luna de miel. 400,000 pesos. Los ahorros de 2 años. Pero valió la pena, pensé. Porque mi hijo era feliz. Porque había encontrado a alguien. Porque empezaba su propia familia. Todos esos recuerdos, miles de momentos, miles de muestras de amor, de sacrificio, de apoyo incondicional. ¿Y para qué? Para escuchar. Mi jefe solo sirve para soltar la lana. El dolor se transformó en algo diferente mientras el cielo empezaba a aclararse con el amanecer. No era solo tristeza, era algo más complejo. Era desilusión, era enojo, era la sensación devastadora de haber sido usado durante 38 años. Me pregunté cuándo había empezado esto. Cuándo exactamente Marco había dejado de verme como su jefe y había empezado a verme como una fuente de lana. ¿Fue gradual? ¿Fue de repente? ¿Fue por influencia de Gabriela? ¿O esto siempre estuvo ahí, latente, esperando? Pensé en los últimos años. Después de la muerte de Carmen, Marco había empezado a visitarme menos. Sus llamadas se volvieron más cortas, sus visitas más espaciadas. Siempre tenía excusas: chamba,
compromisos, cansancio, pero ahora veía el patrón. Cada vez que venía, siempre mencionaba la lana de alguna manera. Jefe, ¿cómo van las ventas en la tlapalería? Jefe, ¿has pensado en lo que vas a hacer con esta casa? Jefe, tienes buenos ahorros para tu retiro, ¿verdad? Yo pensaba que era preocupación filial. Qué ingenuo fui. Gabriela había aparecido justo después del funeral de Carmen, en el momento más vulnerable de Marco. ¿Fue coincidencia? Ahora lo dudaba. Gabriela era calculadora, inteligente, manipuladora. Ella había visto la oportunidad. Un hombre de 30 y tantos años con un padre viudo que tenía propiedades y lana. El blanco perfecto. Y Marco, débil como siempre fue, había caído completamente bajo su influencia. Pero no podía culpar solo a Gabriela. Marco era un adulto. Marco había tomado sus propias decisiones. Marco había dicho esas palabras con su propia boca. Gabriela no le había puesto una pistola en la cabeza para que dijera: mi jefe solo sirve para soltar la lana. El sol empezó a entrar por las ventanas. Un nuevo día. Pero yo no sentía renovación. Sentía como si una parte de mí hubiera muerto durante la noche. Me miré en el espejo del pasillo. Vi a un hombre de 67 años que había envejecido 10 años en una noche. Ojeras profundas, ojos rojos, hombros caídos. Un hombre derrotado. No. La palabra vino de algún lugar profundo dentro de mí. No. No iba a ser ese hombre. No iba a dejar que esto me destruyera. Carmen no me crió para ser débil. Ella me hizo prometerle que seguiría adelante. Que no me dejaría vencer. Perdóname, Carmen, susurré al espejo. Perdóname por no escucharte cuando me decías que estaba malcriando a Marco. Tenías razón. Siempre tuviste razón. Pero no voy a fallar otra vez. No voy a dejar que me destruyan. Fui al baño. Me duché con agua fría. Me raseé con cuidado. Me vestí con ropa limpia. Me peiné. Cada acción era deliberada, simbólica. Me estaba preparando no para rendirme, sino para pelear, porque había tomado una decisión durante esa noche interminable. Si Marco quería mi herencia, iba a tener que esperar muchos años, porque yo no pensaba petaquearme pronto. Iba a vivir todo lo que me quedaba de vida con dignidad y autonomía. Y si ellos querían declararme incompetente, iban a encontrar una pelea que no esperaban, porque yo no estaba incompetente. Estaba perfectamente lúcido. Y estaba encabronado. Y un hombre lúcido y encabronado es peligroso. Compa, iba a proteger lo mío. No por avaricia. No por venganza, sino por principios. Porque un hombre que no defiende el fruto de su chamba no es hombre. Porque la dignidad no se negocia. Porque Carmen me enseñó que el respeto se exige, no se ruega. A las 7 de la mañana, cuando abrió su oficina, hice una llamada. Licenciado Castillo, dije cuando mi abogado contestó. Soy Roberto Mendoza. Necesito verlo. Hoy. Es urgente. Hubo una pausa. El licenciado Castillo y yo trabajábamos juntos desde hacía 20 años. Él conocía mi voz, mis patrones, y detectó algo diferente. Roberto, ¿estás bien? Suenas raro. No estoy bien, dije con una honestidad brutal. Pero voy a estarlo. ¿Puede recibirme a las 9? Claro, a las 9. Mi oficina. ¿Quieres adelantarme algo? Prefiero hablarlo en persona. Pero licenciado, necesito ayuda legal. Seria. Confidencial. Sobre protección de activos y capacidad mental. Otra pausa, más larga. Entiendo. Te veo a las 9. Y Roberto, lo que sea que pasó, lo vamos a resolver. Colgué. Miré el reloj. Tenía 2 horas antes de la cita. 2 horas para organizar mis pensamientos. 2 horas para transformar el dolor en estrategia. Me serví otro café. Me senté en la mesa de la cocina con un cuaderno y un bolígrafo. Y empecé a escribir todo lo que había escuchado. Cada palabra, cada detalle, las fechas, los nombres, el plan completo de Marco y Gabriela. Si esto iba a ser una guerra, necesitaba documentación. Necesitaba pruebas. Necesitaba estar preparado. La tristeza todavía estaba ahí, profunda y dolorosa. Probablemente estaría ahí por mucho tiempo. Tal vez para siempre. Porque perder a un hijo así es un duelo sin final, pero junto a la tristeza ahora había algo más. Determinación, fuerza, la claridad que viene cuando ya no tienes nada que perder porque ya perdiste lo más importante. Mi hijo estaba muerto para mí. No físicamente, pero sí emocionalmente. El Marco que yo amaba, el hijo que creí tener, nunca existió. Fue una ilusión. Y las ilusiones, por doloroso que sea, deben romperse para poder ver la realidad. La realidad era que estaba solo.
Pero eso estaba bien. Había estado solo antes. Cuando llegué a esta ciudad con solo 50 pesos. Había salido adelante entonces. Saldría adelante ahora. La diferencia era que ahora tenía experiencia. Tenía recursos. Tenía conocimiento. Y tenía algo que Marco nunca tendría. La fuerza que viene de haber construido todo desde cero. De conocer el verdadero valor del trabajo. Del sacrificio. De la dignidad. A las 8:30 salí de casa. Cerré la puerta con llave. Miré mi casa. Mi refugio. Mi museo de recuerdos. Y me prometí a mí mismo que nadie me la iba a quitar. Era hora de pelear. Y esta vez iba a pelear para ganar. A las 9 en punto exactas estaba sentado frente al escritorio del licenciado Bernardo Castillo en su oficina del centro de la Ciudad de México. La oficina olía a café recién hecho y a libros viejos. Las paredes estaban cubiertas de estantes llenos de códigos legales, jurisprudencia, archivos ordenados meticulosamente. El licenciado Castillo era un hombre de orden, de precisión, de resultados. Lo había conocido cuando compré mi casa hace 30 años. Él manejó toda la transacción. Desde entonces había sido mi abogado para todo. Contratos de la tlapalería, el testamento después de la muerte de Carmen, algunas disputas menores con proveedores. Éramos más que abogado y cliente. Éramos cuates. El licenciado Castillo me sirvió café en una taza de porcelana. Se sentó frente a mí, quitándose los lentes, estudiando mi rostro con esa mirada penetrante que había perfeccionado en 30 años de carrera legal. Roberto dijo suavemente, en 20 años que te conozco, nunca te había visto así. ¿Qué pasó? Las palabras salieron de mí como un río después de romper una presa. Le conté todo, cada detalle de la conversación que había escuchado, cada palabra de Marco y Gabriela, los planes de declararme incompetente, el doctor corrupto, la intención de vender mi casa, de quedarse con mi lana, de encerrarme en un asilo barato. El licenciado Castillo escuchó sin interrumpir, tomó notas ocasionalmente en su libreta legal. Su expresión se volvió más y más seria con cada palabra que yo decía. Cuando terminé, hubo un silencio largo. El licenciado Castillo se puso de pie y caminó hacia la ventana, mirando hacia la calle. Vi cómo sus manos se cerraban en puños. «Hijos de...» comenzó, pero se detuvo. Se volteó hacia mí. «Roberto, lamento profundamente que estés pasando por esto. Como abogado y como amigo. Esto es una de las cosas más dolorosas que he escuchado. Necesito tu ayuda, licenciado. Necesito protegerme legalmente». Se sentó de nuevo, recuperando su compostura profesional. «Vamos a hacer exactamente eso. Y te voy a decir algo importante que necesitas escuchar. Lo que están planeando no solo es inmoral, es completamente ilegal. ¿Estás seguro? Absolutamente. Para declarar a alguien legalmente incompetente en este país, se requieren evaluaciones médicas exhaustivas de múltiples especialistas independientes. No se puede hacer con un solo certificado de un doctor cuate. Cualquier juez competente rechazaría algo así de inmediato. Y si descubre que el certificado es fraudulento, tu hijo y ese doctor podrían enfrentar cargos penales. Un poco de alivio me recorrió. Pero pueden intentarlo. Pueden hacerme pasar por ese proceso. Sí, pueden intentarlo. Y sería doloroso, público, humillante. Por eso vamos a asegurarnos de que nunca lleguen siquiera a presentar esos papeles ante un juez. ¿Cómo? El licenciado Castillo abrió su computadora y empezó a escribir. Vamos a construir un muro legal tan sólido alrededor de ti que no puedan tocarte. Primero, evaluaciones médicas. Hoy mismo voy a coordinar citas con 3 especialistas de mi confianza. Un médico general, un neurólogo y un psiquiatra. Los mejores de la ciudad. ¿Para qué? Para demostrar con documentación médica oficial y reciente que estás en perfecta salud mental, que tu memoria es excelente, que tu capacidad de juicio está intacta, que no hay ningún signo de demencia, Alzheimer o cualquier otra condición que pudiera afectar tu competencia. Así en tinta. Tiene sentido. Esas evaluaciones van a ser exhaustivas. Pruebas cognitivas, escaneos cerebrales, evaluaciones psicológicas completas, y vamos a guardar esos resultados en mi caja fuerte, con copias certificadas. Si alguien alguna vez cuestiona tu capacidad mental, tendremos documentación irrefutable de que a esta fecha estabas perfectamente bien. ¿Qué más? Segundo, vamos a revisar completamente tu testamento actual. ¿Cuándo lo hiciste? Hace 4 años, después de que Carmen murió. ¿Y cómo distribuiste tus bienes? Tragué saliva. 50% para Marco, 50% para Daniela.
todo equitativo. El licenciado Castillo negó con la cabeza. Vamos a cambiarlo completamente. ¿Puedo hacer eso? ¿No tiene derechos como hijo? En este país tienes libertad testamentaria casi absoluta. Puedes dejar tus bienes a quien tú quieras. A tus hijos, a extraños, a instituciones de caridad, a tu perro si quisieras. Marco no tiene ningún derecho automático a tu herencia mientras estés vivo y mentalmente competente. Entonces, ¿qué sugiere? Sugiero que hagamos un testamento nuevo, mucho más específico y detallado, y que incluyas una cláusula muy importante. Una cláusula de no impugnación. ¿Qué es eso? Es una cláusula que dice básicamente esto. Si cualquier heredero intenta impugnar el testamento, o intenta declararte incompetente, o inicia cualquier acción legal contra ti o tu patrimonio mientras estés vivo, automáticamente pierde su parte de la herencia. Todo lo que le ibas a dejar va a los otros beneficiarios. Me quedé pensando. ¿Es legal eso? Completamente. Se usa frecuentemente en casos donde hay preocupación de que algún heredero pueda causar problemas. Es una forma de protección. Entonces Marco perdería todo si intenta algo. Exacto. Y esa cláusula tiene que estar redactada de forma muy clara, sin ambigüedades. Cualquier intento de manipulación legal, cualquier acción para quitarte tu autonomía, cualquier cosa que huela remotamente a lo que están planeando, y pierde automáticamente su herencia. Milate, dije. Milate mucho. Ahora bien, continuó el licenciado Castillo. Necesitamos hablar sobre cómo quieres redistribuir tus bienes. ¿Has pensado en eso? No había dormido, pero mi mente había estado trabajando toda la noche. Quiero que la mayor parte vaya a Daniela. Ella me quiere genuinamente. Pero también hice una pausa. También quiero hacer algo significativo. Carmen siempre soñó con ayudar a jóvenes con menos recursos. ¿Puedo establecer algún tipo de fondo o fundación en su nombre? Los ojos del licenciado Castillo se iluminaron. Absolutamente. Podemos establecer una fundación que otorgue becas educativas. Se puede hacer parte de tu testamento. O incluso crearla ahora mismo mientras estás vivo. Quiero que sea para estudiantes pobres, como yo lo fui. Que tengan las oportunidades que yo no tuve. Hermoso, Roberto. Realmente hermoso. Carmen estaría orgullosa. ¿Y la tlapalería? ¿Quieres que Marco la herede? No. Él nunca valoró ese negocio. Nunca entendió lo que significa. Quiero que vaya a mis empleados leales, los que llevan años conmigo. Ellos sí entienden el valor del trabajo honesto. Podemos estructurarlo como una cooperativa, o como acciones distribuidas entre ellos. Lo que prefieras. ¿Y la casa? Esa pregunta me dolió. No sé, licenciado. No tienes que decidir ahora. Pero déjame preguntarte algo. ¿Quieres seguir viviendo ahí, sabiendo lo que sabes, sabiendo que cada vez que Marco te visite estará calculando cuánto vale? La pregunta me golpeó duro. No lo había pensado así. Piénsalo. No estoy diciendo que la vendas, pero considera tus opciones. Podrías venderla y comprar algo más chiquito pero igual de bonito. Usar la lana extra para la fundación de Carmen, para viajar, para vivir bien tus últimos años. O podrías quedarte ahí y dejar muy claro en tu testamento que la casa va específicamente a Daniela o a la fundación, para ser vendida y convertida en más becas. Necesito tiempo para pensar en eso. Tómalo. Pero Roberto, quiero que pienses en algo importante. Tu vida no ha terminado. Tienes 67 años. Estás sano, mentalmente agudo. Podrías vivir fácilmente otros 20 años o más. No tomes decisiones basadas en complacer a personas que no te valoran. Toma decisiones que te hagan feliz a ti. Sus palabras me llegaron profundo. Tienes razón. Tercero, continuó el licenciado Castillo consultando sus notas. Necesitamos establecer un poder notarial, pero uno limitado y muy específico. ¿Qué significa eso? Un poder notarial es un documento que le permite a alguien tomar decisiones por ti si quedas incapacitado. Pero vamos a hacerlo de forma que solo se active en circunstancias muy específicas. Si múltiples médicos independientes certifican que realmente estás incapacitado. No un solo doctor. No un cuate de alguien. Múltiples especialistas independientes. ¿Y a quién nombro? ¿Confías en Daniela? Con mi vida. Entonces, ella debería ser tu apoderada. Pero solo para decisiones médicas en caso de emergencia real. No para decisiones financieras mientras estés consciente y capaz. Y ese poder no puede ser ejercido a voluntad. Solo bajo condiciones muy estrictas y verificables. Perfecto. Daniela nunca abusaría de eso. Exacto. Y si alguna vez Marco intenta algo, Daniela tendrá la autoridad legal para bloquearlo. El licenciado Castillo continuó escribiendo. Cuarto,
Vamos a revisar todas tus propiedades y cuentas bancarias. Necesito que me traigas todos los documentos. Títulos de propiedad, estados de cuenta, inversiones, todo. Vamos a asegurarnos de que todo esté impecablemente documentado y que no haya ninguna ambigüedad legal que puedan explotar. Los tengo todos organizados en casa. Bien, tráelos mañana. Y quinto, vamos a redactar una carta firmada por ti y por mí como testigo, fechada hoy, explicando la situación. No es un documento legal oficial, pero sí es evidencia de tu estado mental en este momento. En esa carta vas a explicar por qué estás tomando estas decisiones, que estás en pleno uso de tus facultades, y que cualquier intento futuro de declararte incompetente debe ser visto con extremo escepticismo. ¿Eso sirve? Sirve como evidencia de tu intención y tu lucidez en este momento. Si alguna vez llega a juicio, esa carta combinada con las evaluaciones médicas hará casi imposible que tengan éxito. Me recliné en la silla, sintiendo por primera vez en 24 horas que tal vez, solo tal vez, iba a estar bien. ¿Cuánto tiempo tomará todo esto? Las evaluaciones médicas podemos empezarlas esta misma semana. El testamento nuevo puedo tenerlo listo en una semana, 2 como máximo. La revisión de documentos depende de cuán organizados estén, pero digamos otra semana. En un mes, mes y medio máximo, vas a estar completamente protegido legalmente. ¿Y cuánto costará todo esto? El licenciado Castillo me miró directamente. Roberto, has sido mi cliente durante 20 años. Eres mi cuate. Te voy a cobrar mis honorarios normales, nada inflado. Probablemente estemos hablando de unos 70,000 pesos por todo. Las consultas legales, la redacción del Nuevo Testamento, la revisión completa de documentos, todo. Los gastos médicos serán aparte. Pero con el seguro deberían cubrirse en su mayoría. 70,000 es razonable. ¿Cuándo puedo empezar? Ahora mismo. Voy a hacer llamadas para coordinar tus citas médicas. Mientras tanto, quiero que vayas a casa, reúnas todos tus documentos financieros y empieces a pensar seriamente en cómo quieres vivir el resto de tu vida. ¿Qué quieres decir? Quiero decir que esto es una oportunidad, Roberto. Una oportunidad dolorosa, sí, pero una oportunidad al fin. Estás liberándote de la obligación de mantener una relación falsa. Estás tomando control de tu vida y tu legado. Puedes diseñar exactamente cómo quieres que sea tu futuro, sin preocuparte por las expectativas de personas que no te valoran. Me levanté. Le extendí la mano. Gracias, licenciado. No sabes cuánto significa esto para mí. Él estrechó mi mano firmemente. Roberto, te he visto construir un imperio desde cero. Te he visto crear una familia, perder a tu esposa y seguir adelante con dignidad. No voy a permitir que nadie, ni siquiera tu propio hijo, te quite esa dignidad. Vamos a protegerte, te lo prometo. Salí de la oficina del licenciado Castillo sintiéndome más ligero de lo que había estado en 24 horas. No era felicidad, era algo diferente. Era empoderamiento. Era la sensación de haber recuperado algo de control en una situación que se sentía completamente fuera de control. Caminé por las calles del centro con el sol de la mañana calentándome la espalda. La ciudad estaba viva con actividad. Gente yendo a chambear, vendedores ambulantes, el ruido del tráfico. La vida continuaba. Y mi vida también iba a continuar. Pasé por una cafetería y decidí entrar. Pedí un café y una concha. Me senté junto a la ventana, mirando a la gente pasar. Y por primera vez desde ayer comí algo. La concha sabía a cartón, pero la forcé a bajar. Necesitaba mantener mi fuerza. Mi celular sonó. Era Daniela. Jefe, ¿cómo estás? Hace días que no hablamos. Su voz. Mi hija, mi niña, la que sí me amaba genuinamente. Sentí que los ojos se me humedecían. Daniela, mi amor, estoy bien. ¿Cómo estás tú? Bien, jefe. Cansada. El hospital está loco esta semana. Pero bien. Oye, estaba pensando en ir a visitarte el próximo fin de semana. ¿Te late? Me encantaría, hija. Perfecto. Y jefe, no sé por qué, pero siento que necesitas hablar de algo. ¿Hay algo que quieras contarme? Mi hija, siempre tan perceptiva, siempre tan conectada conmigo. Sí, hija. Hay cosas de las que necesitamos hablar, pero mejor en persona. ¿Está todo bien? Me preocupas. Todo va a estar bien, Daniela. Te lo prometo. Te veo el fin de semana. Te amo, jefe. Y yo a ti, mi niña. Más de lo que puedas imaginar. Colgué y me quedé mirando el celular. Tenía 2 hijos. Uno que me veía como una cartera. Otra que me llamaba solo para saber cómo estaba. La diferencia era abismal, pero tenía a Daniela. Y tenía mi dignidad. Y tenía un plan. Ya no era una víctima.
Era un hombre que había decidido pelear, y esta pelea la iba a ganar.